que tengo que dar algún aviso o algo y pues si no lo hago en ese momento, como estamos con este detalle de que es en línea, se me va, o sea, ya no se los digo. Por eso es que digo, los veo que se están conectando y digo, no, que entren para que vean que aquí ando. Y ahorita les abro. Pero sí vi que algunos llegaron. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Qué bueno. A ver si dicen lo mismo la próxima semana. Con el examen en puerta. ¡Qué horror! Tienen examen de toda la próxima semana, ¿verdad? Sí. Ni modo, así es la vida de injusta. Tienen que evaluar. Me chocan las evaluaciones, la verdad, pero ni modo, son parte. Déjenme nada más terminar de dar acceso a los que faltan y ya para continuar. Tengo anotado que nos quedamos en insuficiencia cardíaca, viendo lo que era el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. ¿Dónde estaba? Pero, sí. Denme un segundito. Esto ya no lo vimos, no vimos los criterios ya, ¿verdad? Nos quedamos aquí entonces. Sí. Ok. Pues vamos a continuar de aquí. No se les olvide registrarse en el chat. Tengo algunos compañeros que a lo mejor están teniendo problemas con el internet porque sigo dando el acceso, pero no se pueden conectar. Entonces, si les mandan mensajito de que no pueden entrar, díganle que a mí sí me aparecen aquí en pantalla, pero pues les doy acceso y no. Bueno, ok, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio porque pues ya desde la semana pasada que no nos vemos y se nos olvida, la verdad. Tenemos tantas cosas en mente o con otras clases que a veces es muy difícil pues tener presente y al día toda la información. Entonces vamos a repasar rápidamente. Decíamos que la insuficiencia cardíaca pues es la incapacidad que tiene el corazón de poder bombear de una forma adecuada sin que las presiones se aumenten para poder perfundir a todos los tejidos. Y decíamos que esta insuficiencia pues está dada por diferentes factores que me pueden llegar a generar un daño tanto estructural como funcional. Y decíamos que una vez que se empiezan a presentar los datos de insuficiencia cardíaca, pues estos iban a evolucionar en el tiempo, ¿verdad? Dependiendo cuánto tiempo tengamos este problema, pues iba a estar volviéndose cada vez más dañino porque los daños que se iban a generar a nivel de la estructura de la fibra miocárdica, pues cada vez iban a ser mayores. Mayor tiempo, mayor daño, y decíamos que a mayor daño y mayor tiempo, pues se iba a hacer irreversible. También comentábamos que uno de los mecanismos que iba a ocurrir durante todo este proceso, pues iba a ser el reemplazo de esas fibras que estaban lesionadas, dañadas, se iban a ir reemplazando o reparando por fibras de colágeno, y que al ocurrir esto, pues la capacidad de distensión o de elasticidad, pues iba a ver afectada, ¿verdad? Y que eso también era parte del por qué todo esto ocurría. Y comentábamos que también el corazón, de una forma inteligente, pues trata de compensar junto con otros mecanismos esta deficiencia o falla que está teniendo para perfundir. ¿Y cómo lo hacía? Lo hace a través de los mecanismos compensadores. Y platicábamos que esos mecanismos compensadores pues iban a estar entrando
como una especie de cadenita, ¿verdad? O reacción en cadena, que entraba uno y iba a generar un efecto que activaba al siguiente y así iba a ir ocurriendo, ¿verdad? Y también platicábamos que dentro de todos esos mecanismos compensadores, pues íbamos a ver diferentes sustancias, desde el sistema simpático que liberaba adrenalina y noradrenalina. También íbamos a ver cómo iban a entrar la participación de los factores natriuréticos del BNP, y íbamos a ver también el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y todos ellos iban a tener una función. ¿Se acuerdan más o menos, verdad? Todo eso que les estoy platicando, decíamos cómo iban a ir actuando para tratar de compensar esta insuficiencia. También platicábamos que como parte de los mecanismos, pues también al final íbamos a tener incluso la hipertrofia, ¿verdad? Y que pues iba a haber de diferentes formas, que fue lo último que se vio, que iba a generarse una hipertrofia que pudiera ser concéntrica o excéntrica, que era lo que decíamos, que reducía el diámetro en una, y en otra era el diámetro aumentado, pero la pared no estaba proporcional. Y por último, llegábamos aquí al cuadro clínico y decíamos que conforme iba avanzando esta insuficiencia, iba a ocasionar que los aumentos de presión que se pudieran presentar a nivel ventricular, pues repercutieran de forma retrógrada, transmitiendo este aumento de presiones hacia atrás. Decíamos que en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, la presión elevada que iba a estar en el ventrículo izquierdo se iba a transmitir al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho hacia la zona pulmonar. Y decíamos que una vez que estaba o alcanzaba la zona pulmonar, iba a estar dando a nivel de los capilares. Ese aumento de presión iba a generar una extravasación. Y esa extravasación iba a estimular unos receptores, y al estimular los receptores me iba a generar que mi paciente presentara tos. Conforme fuera evolucionando, íbamos a ver que esa cantidad de líquido que se extravasó iba a ser cada vez mayor, y entonces iba a estar bloqueando el intercambio normal de oxígeno y CO2. Y cuando esto se empezaba a afectar, entonces mi paciente iba a presentar disnea. Conforme sigue el proceso de esa transmisión de ese aumento de presiones, pues cada vez el volumen que se iba a estar generando a nivel pulmonar, pues iba a ser mayor, iba a haber datos de congestión pulmonar. Y pues ahí ya iba a llegar un momento en el que se iba a transmitir, iba a afectar a mi lado derecho. También comentábamos que en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, íbamos a ver que las presiones que normalmente ya vienen derivadas del lado izquierdo se iban a transmitir a través de quizás una hipertensión pulmonar que se pudiera generar hacia el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la aurícula, y de la aurícula a las venas cavas superior e inferior, y que por lo tanto nos iba a dar una congestión venosa sistémica. ¿Y eso cómo lo íbamos a ver? Lo íbamos a ver a través del edema de miembros inferiores, y muy probablemente con datos de hepatomegalia, con datos de ascitis. Y si nosotros viéramos al paciente y lo exploráramos, quizás íbamos a encontrar ingurgitación yugular. Cuando hablábamos también de la izquierda, de la insuficiencia cardíaca y de estos datos que íbamos a encontrar, decíamos que el paciente, después de presentar esto, empieza a presentar lo que es síncope, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Y comentábamos que esto iba a estar dado porque la acumulación de líquido que normalmente ya tenemos en esta etapa, que se encuentra a nivel de miembros inferiores o a nivel sistémico,
por esta congestión venosa. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer que mientras mi paciente está despierto o está de pie, manejara un volumen, ¿sí?, de gasto cardíaco estable durante el día. Pero en la noche o cuando se va a recostar, ese cambio de posición a decúbito dorsal iba a hacer que este edema o este líquido que se encuentra en la periferia comenzara a reabsorberse. Entonces, cuando se comienza a reabsorber ese líquido, después de varias horas de estar en posición de cúbito dorsal, ¿qué va a generar? Va a generar que tengamos más líquido del que teníamos durante el día, por la gravedad y por la congestión que había. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente cuando se acuesta? Que ahora tiene un mayor volumen por la reabsorción que está habiendo de este líquido. Y entonces mi paciente dice, no puedo estar acostado porque me falta el aire. ¿Por qué le falta el aire? Porque mayor líquido, dijimos que iba a afectar ¿qué? El intercambio de CO2 y oxígeno a nivel alveolar. Entonces, tenemos más líquido acumulado, pues más problemas de disnea. Entonces el paciente dice, no puedo estar acostado, si me acuesto siento que me ahogo. ¿Por qué la disnea paroxística nocturna? Quiere decir que mi paciente va y se acuesta, y al inicio que él se acuesta bien. Pero ya cuando pasan unas 2 o 3 horas de estar acostado, ¿qué pasó? Pasó este proceso de absorción y entonces se despierta en la madrugada con esa sensación de falta de aire por el exceso de líquido que no tenía durante el día porque estaba acumulado en los miembros inferiores. Y entonces el paciente va a llegar y te va a decir, me despierto en la noche con esa sensación de que no puedo respirar, no me puedo acostar, entonces tengo que permanecer sentado con unas almohadas para poder dormir, si no, no puedo dormir. Entonces, eso es lo que ocurre en la disnea paroxística nocturna. Si todo esto sigue evolucionando, como dijimos, afecta el izquierdo y después va a afectar el derecho, va a terminar en una fibrilación auricular. ¿Qué pasa en una fibrilación auricular? Pues ya estamos hablando de que ya es una complicación mayor en la cual la estasis del volumen sanguíneo me puede llegar a generar la presencia de trombos y complicarme aún más esa insuficiencia. No sé si quedó claro, había hecho un diagrama, no sé si se los mostré o no, pero donde hablábamos precisamente de todos estos cambios, de por qué se iban a presentar. Ok. Bueno, una vez que ya conocemos cómo es que se desarrolla la insuficiencia cardíaca, por qué es que ocurre, cómo entran esos mecanismos compensadores y qué pasa tanto a nivel cardíaco derecho e izquierdo, ya lo vimos ahorita las repercusiones hemodinámicas. Bueno, pues ahora tenemos que ver cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a clasificar y obviamente en base a eso, cómo lo vamos a tratar de forma adecuada. Entonces, para eso tenemos diferentes clasificaciones y una de ellas es la clasificación de Framingham. ¿Qué me va a hacer Framingham? Framingham me va a servir para que yo diga si es insuficiencia cardíaca o no es insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo voy a saber? Voy a buscar dentro de estos criterios en mi paciente, ya sea que tenga 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores para hacer el diagnóstico. ¿Qué son esos criterios? Son lo que acabamos de ver. Acabamos de ver ahorita en este cuadro. En este cuadro acabamos de ver todos estos datos de insuficiencia cardíaca y esos datos son los que vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a ver si mi paciente presenta ortopnea o vamos a ver si es disnea paroxística nocturna, si empieza a tener datos de congestión pulmonar como distensión venosa yugular, crepitantes,
¿sí? Vamos a ver si tiene estertores, vamos a ver si hay datos de edema agudo de pulmón, por ejemplo. Vamos a ver si está presentando algún dato de cardiomegalia por ese aumento de volumen que tuvo. Vamos a ver también si está teniendo edema de miembros inferiores, principalmente el edema maleolar, que lo vamos a verificar a través del signo de Godet positivo, que también ya lo debieron de haber visto en propedéutica. Vamos a ver si hay presencia de tos nocturna, si hay disnea de esfuerzo, datos también de congestión venosa sistémica como hepatomegalia, o si ya estamos teniendo alguna otra situación como derrame pleural. Entonces, en base a todo esto, yo voy a interrogar a mi paciente y voy a ir tomando estos datos, y con eso es como yo voy a poder llegar a un diagnóstico. Si yo logro tener mis dos criterios mayores, es decir, dos de aquí, automáticamente digo sí es insuficiencia cardíaca, o un mayor y dos menores me hacen el diagnóstico. Ok, ahora ya sabemos que sí es insuficiencia cardíaca, que sí entra dentro de esa clasificación. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora hay que ver esta clasificación que sirve para cuando tenemos un paciente en insuficiencia cardíaca aguda. Esta clasificación, que es la de Noria y Stevenson, me va a servir para ello. Pero el objetivo de esta clasificación es que yo sepa la condición en que mi paciente está y que con eso yo pueda decir cuál es el mejor tratamiento que le puedo dar. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué evalúa esta clasificación? Por un lado, vamos a ver que evalúa la perfusión tisular. Recordemos que en la insuficiencia cardíaca tenemos problemas con la perfusión. Entonces, ¿a qué se refieren estas palabras? Así podemos ver aquí, dice caliente y acá dice frío. Caliente y frío se refieren a la perfusión que está teniendo mi paciente. Es tan simple como ubicarlo en nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros que ahorita no tenemos problemas de insuficiencia cardíaca, que estamos perfundiendo de forma normal, si alguien nos pudiera ahorita palpar y tocar, ¿cómo estaría nuestra piel? ¿Estaría caliente o estaría fría? Pues estaría normal, ¿verdad? Caliente, tibia, normal. Si yo reviso mi llenado capilar, ¿cómo estaría? Rápido. ¿Es parte de que estoy teniendo una perfusión tisular? Bien. Y en esta clasificación, cuando mi perfusión tisular está bien, se le llama caliente. Si mi paciente está teniendo datos de hipoperfusión tisular, vamos a ver que es un paciente que normalmente va a tener diaforesis, sus extremidades tienden a ser frías y sudorosas. Vamos a ver que el llenado capilar es lento y va a presentar otros factores como los que podemos ver aquí, como si observamos aquí que puede presentar oliguria, puede presentar mareo, puede presentar hipotensión y por lo tanto también puede presentar taquicardia. ¿Por qué va a estar presentando esto cuando hay hipoperfusión? Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando estamos teniendo problemas con la perfusión tisular, ¿qué hace el organismo? Activa los mecanismos compensadores ¿para qué? Para que se pueda restablecer la perfusión. Entonces, en ese proceso empieza a tener estos datos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando empieza a entrar el sistema de los péptidos natriuréticos, como efecto secundario empieza a haber una vasoconstricción periférica y que toda esa sangre se acumula principalmente en los órganos más importantes como cerebro y corazón. Bueno, por esa razón es una de las cuales por las cuales está ocurriendo esto. ¿Por qué ocurre oliguria?
porque al haber esa vasoconstricción, el flujo no está llegando de forma adecuada a nuestro riñón. Estamos teniendo hipoperfusión renal y al haber esa hipoperfusión renal, ¿qué ocurre? Empieza a defenderse y empieza a liberar la angiotensina y empieza a haber un proceso para retener agua y sodio y para que haya oliguria, porque trata de que haya un aumento de volumen. Entonces, para eso es para lo que sirve esta clasificación de caliente y frío. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque todavía se complica. Ok, vamos a ver que la siguiente columna tiene dos factores, seco, húmedo. ¿A qué se refiere estos dos factores? Cuando ya tenemos datos de congestión pulmonar, vamos a ver que se va a clasificar en húmedo. Quiere decir que mi paciente está teniendo algún dato de congestión pulmonar. Quiere decir que está presentando estertores, crepitantes, está habiendo edema de miembros inferiores, puede haber hepatomegalia, en fin, todos esos datos que acabamos también de ver. Cuando me dice que es seco, quiere decir que mi paciente no tiene datos de congestión pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿de qué me sirve saber ahora todo esto? Bueno, ahora que ya sé a qué se refiere cada uno, ahora puedo ponerlo en clasificaciones que me van a decir cómo está mi paciente y qué le voy a hacer. Un ejemplo, vamos a ver la clasificación B. Vamos a ver si nosotros tenemos, por ejemplo, que mi paciente está, como dice aquí, caliente de perfusión, no de otra cosa. Si mi paciente dice que está caliente, quiere decir que mi perfusión, ¿cómo está? ¿Está disminuida o está normal? Está normal, ¿ok? Si dice que a nivel pulmonar se encuentra húmedo, ¿cómo está el pulmón? ¿Normal? No. Está teniendo, ¿qué? Datos de congestión pulmonar. ¿Ok? ¿De qué me sirve saber eso? Bueno, ahí les va. Tengo mi paciente que está bien perfundido, pero tiene líquido a nivel pulmonar y datos de insuficiencia cardíaca. ¿Creen que a este paciente le pueda dar algo para disminuir esta congestión pulmonar? Sí, sí puedo. ¿Qué creen que debería de darle? ¿Le puedo dar diuréticos para disminuir esa congestión o ese aumento de líquidos? Sí puedo. ¿Por qué? Porque ¿cómo está la perfusión tisular? Normal. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, este dice que está frío. ¿Cómo está la perfusión tisular? ¿Normal? No, está disminuida. ¿Cómo está la función pulmonar? Está húmedo, quiere decir que tiene congestión pulmonar. A este paciente, ¿le puedo dar líquidos? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Por qué? Porque está con congestión pulmonar. Entonces, si ya de por sí tiene líquido en exceso que está haciendo que no pueda intercambiar el oxígeno y el CO2 y todavía le meto más líquido, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder hacer ese intercambio? Menos, porque le estoy metiendo más líquido, le estoy dañando más la función pulmonar. ¿Y qué creen que va a pasar con ese paciente? Se va a morir. Lo voy a matar porque le estoy metiendo más volumen en un caso en el cual ya está congestionado. Error que cometemos muchas veces. Este caso, la clasificación C, si se fijan, dice que está frío. ¿Qué datos de hipoperfusión voy a tener? Hipotensión, taquicardia, diaforesis, oliguria. ¿Qué es lo primero que pienso cuando alguien me dice, tengo un paciente que está diaforético, taquicárdico, e hipotenso? ¿Qué es lo primerito que se nos viene a la mente? Pensamos que le falta ¿qué?
que le falta líquido. Casi siempre pensamos en eso, decimos, está hipotenso, métele una carga de líquido para subir la presión. Por eso está taquicárdico, hay que darle líquido. Pero no, si hacemos eso en este tipo de paciente, estamos haciendo todo lo contrario, estamos mal. Por eso es que es importante que conozcamos esto. Ahora, si tengo esta clasificación, tengo frío y seco. Aquí estamos viendo que está hipoperfundido, pero su pulmón, ¿cómo está? Normal, no tiene datos de congestión. En este paciente, ¿podemos dar líquidos? Sí, ahí sí podemos dar líquidos para mejorar la perfusión tisular, porque no estamos afectando el pulmón para nada. ¿Por qué? Porque el pulmón está normal, ¿sí? Entonces, vean qué importante es este esquema tan sencillo que nos va a ayudar para que podamos decidir qué voy a hacer. Ahora, si tengo un paciente en mi clasificación A, estamos hablando que es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero su perfusión tisular, ¿cómo está? Normal. ¿Su pulmón cómo está? Normal. Entonces dices, si no hay congestión pulmonar y la perfusión normal está bien, la perfusión tisular, entonces ¿por qué me está dando datos de insuficiencia cardíaca? ¿Qué está pasando? Bueno, este es un paciente que normalmente tiene alguna patología, quizás como hipertensión, digamos, y que no está tomando el tratamiento de forma adecuada o no está cuidando su dieta. Algo está pasando que lo está descompensando y está presentando los datos de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no está teniendo una repercusión, por lo tanto es un paciente que está relativamente estable. ¿Qué hay que hacer en este paciente? Pues hay que hacer ajustes en su medicamento de la patología de base. En cambio, de estos 4, ¿cuál es el que está más grave? ¿Cuál es el que está en peor condición? La clasificación C, ¿ok? Esta va a ser la que más problema nos va a dar y que si no la identificamos correctamente, pues nos vamos a arrastrar al paciente, ¿ok? Entonces, se dan cuenta cómo todo lo que hemos visto, todos los mecanismos, todo lo que estaba ocurriendo, aquí lo vemos reflejado al final de cuentas y cómo lo podemos integrar a esta tabla. Y eso es lo que nos va a ayudar para decidir. Ok, de la misma forma, tenemos una tabla que nos va a ayudar en el caso de insuficiencia cardíaca crónica. Y esta va a ser en base a la clase funcional, es decir, a los síntomas que me van a limitar o no para hacer actividades físicas. Y está basada en la, bueno, en español siempre vamos a decirle NYHA, así se dice, NYHA, pero es la New York Heart Association. Y la vamos a utilizar para clasificar en base a qué datos me está dando cuando hace esfuerzo el paciente. Por ejemplo, clase funcional 1 es un paciente que no va a tener ningún síntoma aunque haga actividad física. Puede caminar, puede correr, puede hacer lo que él quiera y no va a tener datos ni de disnea, ni de tos, ni de oliguria, ni hepatomegalia, ni nada. Está bien. ¿Por qué creen que está bien aun cuando está teniendo una fracción de eyección por debajo del 50% y el gasto cardíaco normal? Porque esos sistemas compensadores que tanto hemos hablado están haciendo su trabajo aquí. Entonces, mi paciente tiene una insuficiencia, pero está compensando. Por eso está asintomático. Clase funcional 2. Es un paciente que necesita hacer mucho esfuerzo para que empiece a tener disnea. Es un paciente que te va a decir, no hombre, yo salgo, camino, subo escaleras y me siento muy bien, pero nada más corro al máximo y me falta el aire. Ahí yo me empiezo a sentir ya mal. Entonces, ese va a ser un paciente en clasificación 2.
ELA 3 es un paciente en el cual te va a decir que necesita hacer mínimo esfuerzo. Es decir, este paciente va a subir una escalera y a lo mejor va a subir 2 o 3 escalones y se tiene que parar para tratar de respirar y sentir que otra vez ya puede respirar bien. Sube otros 2 o 3 escalones y se tiene que parar. No puede subir porque empieza a sentir que le falta el aire, empieza a sentir fatiga y disnea. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por lo que ya vimos, empieza a haber ya datos de congestión pulmonar. ¿Qué pasa con la clase 4? La clase 4 es un paciente que con el simple hecho de estar respirando, se cansa. Si habla, si come, cualquier cosa que haga, le causa fatiga y disnea. No necesita hacer nada más que estar respirando para poder sentir disnea. Este es un paciente que tiene una incapacidad total. Entonces, estas clasificaciones, estos 4, nos sirven para decidir también qué tratamiento o qué manejo le voy a dar a mi paciente. Antes de llegar al manejo, ya vi qué es, ya vi cómo sé si eso no es a través de Framingham. Si es aguda, ya vi a través de Noria y Stevenson cómo lo voy a clasificar. Si es crónica, pues lo voy a hacer a través de NIHA para poder decidir. ¿Qué más necesito para hacer mi diagnóstico? Bueno, siempre pido laboratorios generales. ¿Qué voy a pedir? Siempre electrocardiograma. Electrocardiograma de 12 derivaciones y con un D2 largo.